Manuel Belgrano es uno de los grandes próceres de la construcción de la patria. Ha sido objeto de innumerables investigaciones sobre su figura, desde la Escuela Crítica Bartolomé Mitre, que concluyó la gran obra sobre él, después por el positivismo, la nueva escuela histórica, el revisionismo y la renovación historiográfica que se produce a partir del año 1960. De todos estos embates historiográficos, Manuel Belgrano salió incólume. Sin duda fue por su heroísmo, por su patriotismo, por sus virtudes cívicas, por su honestidad, por su humildad, por haber hecho prevalecer siempre el bien público sobre el bien particular. Hoy, en este tercer milenio de crisis de ideologías, de gran desarrollo tecnológico, de la ciencia, de la economía, de la cultura, de crisis de la familia, de valores éticos y ciudadanos, la figura de Manuel Belgrano se lo convierte en uno de los próceres más emblemáticos. En una de esas campañas creó la escarapela y la bandera, obra que desde los inicios lo lanzaron a la posteridad. En esta ocasión, miembros de números de la institución van a abordar temas referidos a su familia, a su formación intelectual, a sus ideas económicas, educativas, a su gran quehacer militar. Nadie es más acreedor al título de ciudadano que el que sacrifica sus comodidades y expone su vida en defensa de la patria. Así hablaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 en el seno de una familia numerosa, ya que eran 16 hermanos, hijo de don Manuel Domingo Belgrano y Peri, genovés oriundo de la Liguria, más precisamente de la ciudad de Onelia, donde se dedicó al comercio, quizás buscando mejorar su condición económica. Partió a Cádiz, donde vivió un tiempo, y de allí a Buenos Aires, donde forjó una fortuna considerable que le permitió en un momento dado enviar a 2 de sus hijos a estudiar a Europa. Fue su esposa, María Josefa González Casero, que había nacido en Buenos Aires, pero cuya familia era oriunda de Santiago del Estero. Fue justamente ella la que le inculcó a Manuel Belgrano su fe cristiana y lo convirtió en el héroe argentino con más catolicismo. Larga e interesante es la historia de la familia Belgrano en Italia. Tanto es así que hoy Onelia, que recibe el nombre actual de Imperio, la calle principal de la ciudad lleva el nombre de Manuel Belgrano. Y en Nápoles, capital de la Liguria, hay una estatua ecuestre de Manuel Belgrano, a quien los propios italianos colocaron una placa muy importante que dice así: General Manuel Belgrano, ítalo-argentino, creador de la bandera argentina, héroe de la libertad y de la independencia de su patria, la fe católica, la ley justiciera, la espada misericordiosa, son altos exponentes de su personalidad por la gloria de su nombre y honor de su estirpe genovesa. 16 años de los 50 años que vivió los dedicó a estudiar. En el Colegio San Carlos de Buenos Aires estudió letras, estudió literatura, física, teología, latín e idiomas que lo convirtieron en un políglota muy destacado que le permitió, años después, traducir libros de importantes pensadores ingleses, franceses e italianos. Trasladado a España, fue alumno de la Universidad de Salamanca, donde se dedicó a estudiar las leyes, la economía política. Manuel Belgrano es considerado el primer intelectual que introduce los temas de economía política en el Virreinato del Río de la Plata. Él va a ser uno de los que va a proponer las nuevas formas de interpretar los problemas
de la realidad socioeconómica rioplatense a la luz de esta nueva ciencia a la cual él se siente atraído irremediablemente. Él está convencido que es allí, en ese campo de la nueva economía política, donde puede aportar sus energías, su conocimiento para la mejora y el bienestar de su país. Tanta era su sed de saber que le solicitó al Papa Pío VI autorización para leer libros prohibidos. Normalmente se asocian las ideas de Belgrano a la fisiocracia y al liberalismo. Es cierto que él, durante su estancia en España, lee y glosa a diversos autores, por supuesto a varios de ellos fisiócratas, a Quesnay, también a Montesquieu, a neomercantilistas como Galiani, a liberales como Campomanes o como Jovellanos, y un poco más tarde va a hacer lo mismo con Smith. Y esta idea de que Belgrano es un fisiócrata también se sostiene porque él es quien va a traducir al castellano una de las obras principales de Quesnay. Tenía 24 años y era una personalidad destacada. Tanto es así que la corona española lo designa con 24 años secretario perpetuo del consulado en Buenos Aires. Y así regresa a América. Ya siendo funcionario de la corona en el Río de la Plata, también va a traducir otros 2 escritos fisiócratas. Entonces tiene un conocimiento más directo, digamos, sobre estos autores. Pero también, claro, Belgrano no es alguien que se deja influenciar solamente. Y eso él lo dice en algunas cartas, ¿no? Él dice, yo no sigo a ningún autor en particular, yo trato en mis lecturas de rescatar lo más importante, lo más significativo para aplicarlos en la mejora de las condiciones de vida y en el progreso general de mi patria. Puede parecer en algunos casos hasta contradictorios o incompletos algunas de sus propuestas. Por ejemplo, se sabe que él le da mucha importancia al tema de la agricultura, pero también a la parte de la importancia de la agricultura está el papel de la industria, del comercio y de la educación. Entonces, a partir de esos 3 componentes, Belgrano va a crear un sistema explicativo donde la estructura económica es un todo interrelacionado e interdependiente. Entonces va más allá de los fisiócratas o de Quesnay. Él es un defensor del libre comercio, sí. Él es un defensor de la propiedad privada, también. Él es quien muestra cómo funciona el mecanismo de oferta y demanda, sí, pero podemos decir que también va un poco más allá de los liberales o de Adam Smith, porque también Belgrano está preocupado porque el poder político, como él dice, o sea, el Estado, diríamos ahora, tiene que jugar un papel en la protección y fomento de las industrias locales. También el Estado debe intervenir para modificar lo que a sus ojos es una mala distribución de la tierra. Él cree que la propiedad privada no es algo que sea exclusivo o inalienable, sino que el poder político también puede intervenir. También Belgrano después va a incursionar en otros temas, en términos económicos, sobre el papel de la moneda, sobre el sistema bancario, por ejemplo. Toda esta prédica de la nueva economía política la realiza Belgrano a través de sus escritos, primero de las memorias, que como miembro secretario perpetuo del Consulado de Comercio de Buenos Aires está obligado a escribir y a dar a conocer anualmente, y después a través de los medios periodísticos, ¿no? De la prensa escrita. Fundamentalmente en el diario que él funda, que se llama El Correo del Comercio, que lo funda a principios de 1810. Allí, en los primeros números y hasta aproximadamente el mes de septiembre, octubre, Belgrano va a volver a insistir sobre todos estos temas y va a dar las pistas, además, en términos doctrinarios, de cómo eso él lo funda. Y al final, para él, lo que amalgama todo esto, lo que da el impulso vital de todo este sistema, es la educación. En el contexto social y cultural de la época, para Belgrano, educar no solo era desarrollar la capacidad intelectual del hombre, sino fundamentalmente cambiar los hábitos y las costumbres. En esa época se había producido la Revolución Francesa en 1789 y ya las ideas
habían llegado a oídos de Belgrano, que ya había manifestado desde su comienzo un interés por los conocimientos de los derechos del hombre, la libertad y la independencia, que se agigantó aquí en el Río de la Plata con el conocimiento y con la amistad que labró con distintos patriotas criollos y con su primo Juan José Castelli. Producida la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, Belgrano es incorporado a ese primer gobierno patrio como vocal de la Junta. A los pocos meses de producida la Revolución de Mayo, Belgrano es nombrado brigadier y comandante en jefe de un ejército particularmente inexistente. Debía formarlo él para dirigirse hacia el noreste, para unir voluntades en Santa Fe, Banda Oriental, Corrientes, porque su misión era hacer conocer la revolución que se había producido en Buenos Aires y el nombramiento de la nueva Junta de Gobierno patriótica a todos sus pueblos del interior y sobre todo llegar al Paraguay, que Paraguay en ese entonces formaba parte del territorio del Virreinato del Río de la Plata. El gobernador Velasco del Paraguay avisa al pueblo paraguayo que está dispuesto a rechazarlo por la fuerza a la llegada de Belgrano con su pequeña tropa. Por eso es que se dan apenas esos dos combates, el de Paraguarí y el de Tacuarí en 1811, en donde Belgrano es vencido. Lo importante de esta campaña al Paraguay, en primer lugar, abre la primera página del legajo de la foja de servicios como militar de Belgrano. Pero Belgrano vio en su recorrida por los pueblos a orillas del Paraná la situación en que vivían esos pueblos. Por eso cuando llega a la altura de lo que es hoy el territorio de la provincia de Misiones, él decide dictar una carta, o lo que se conoció como el Reglamento Provisional de Misiones, en donde dispone la libertad de esos habitantes para comerciar libremente, los exime del pago de tributos y una serie de recomendaciones de tipo republicano que contribuyeron a mejorar la vida de las misiones. Y el otro punto positivo de este viaje al Paraguay era firmar un acuerdo bilateral con el Paraguay. Con ese tratado bilateral, la Revolución de Mayo inicia las primeras acciones de carácter diplomática. Y otro punto importante que se da en la campaña esa del Paraguay es que regresando hacia Buenos Aires, en Rosario, en las barrancas del Rosario, se inauguran dos baterías que les pone el nombre de Libertad e Independencia, y allí enarbola por primera vez la bandera argentina, nuestro pabellón nacional, que lo hace jurar por los soldados. Si bien el gobierno de Buenos Aires le rechazó esa iniciativa, Belgrano, porque no había pedido permiso al gobierno de Buenos Aires para erigir la bandera, pero de todas maneras el gobierno de Buenos Aires decide nombrarlo para otra misión, y es las campañas en el Alto Perú, dirigirse a los pueblos del noroeste argentino, incluidos los pueblos de Bolivia, que en esa época también integraban el territorio del Virreinato del Río de la Plata, para que reconocieran ellos también a la Revolución de Mayo como único gobierno, digamos, para gobernarse independientemente de España. Belgrano vuelve a erigir la bandera para que sea a orillas del río Pasaje, hoy Juramento. Luego se dirige a Jujuy, y en Jujuy, ante el avance del ejército realista, decide levantar al pueblo de Jujuy, indicarles que debían salir de Jujuy y bajarlos hacia Tucumán. Ese hecho importante es conocido como el éxodo jujeño. Él en la campaña había visto tanta gente menesterosa, ociosa, haragana. Él decía, si a ese hombre se lo educa convenientemente, es un elemento valioso para la sociedad, porque se va a incorporar al progreso y a la producción. Para Belgrano, la educación que recibía el hombre no
solo era provechoso para él, sino también tendría que ser beneficioso para el Estado. Otra cosa que quería Belgrano era educar con el ejemplo. Decía, ¿de qué valen las maestras enseñarán las teorías? Lo que es la verdad, lo que es la justicia, las virtudes. Pero si en la práctica las desmienten, para él el ejemplo era fundamental. Otro tema importante para Belgrano era la educación de la mujer. Para las niñas no había más que una sola escuela en la capital, que era la de San Miguel. Para él había que crear escuelas en la campaña. Una escuela gratuita, popular, donde se le enseñen las primeras letras, el catecismo, las labores, que pueda ser incorporada a la cultura del trabajo. Para Belgrano era muy importante que la gente echara raíces en la tierra, y para eso era importante desarrollar la educación, la producción de la tierra y la industria. En 1813, la Asamblea General Constituyente otorga un premio a Belgrano por las victorias de Tucumán y Salta, de 40.000 pesos oro. Ese dinero él lo va a destinar para la fundación de 4 escuelas: Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Él va a dar el reglamento a esas escuelas gratuitas, escuelas de la patria, primaria, popular, donde el maestro debía ser bien pagado. Pasaron casi 2 siglos y la última escuela se creó recién en el 2004. ¿Qué ocurrió con los fondos? En 1818 ya las provincias reclamaban ese dinero. En 1823 Rivadavia no sabía dónde estaba. Una investigadora tucumana, Marta Di Chiara, investigó los fondos. Primero habían estado en un fondo privado, después estaban en el Banco de Ganaderos Bonaerenses por varios años, y estos no pagaron interés, según esta investigadora. Belgrano es el primero que en esos años y en ese contexto piensa y cree que la riqueza de un país no es otra más que el capital humano. En febrero de 1820, Belgrano se siente muy enfermo, en delicado estado de salud, vuelve a Buenos Aires, en donde lo encuentra ya la muerte el 20 de junio de 1820. El prócer que más se dedicó a la educación, a ver cómo este país podía prosperar, pero murió solo, pobre y olvidado. Me glorio de no haber engañado jamás a ningún hombre y de haber procedido constantemente por el sendero de la razón y la justicia, a pesar de haber conocido la ingratitud.